Dios les bendiga, hermanos. Amén. Más, hemos cantado al Señor, nos hemos gozado en la alabanza. Así es. Y eso desde esta mañana, que el Señor nos permitió levantarnos, abrir nuestros ojos y puso el deseo en nuestros corazones de querer estar acá esta mañana. Le cantamos al Señor con gozo y alegría, aprendimos de su palabra y salimos, hermanos, nos ha guardado y nos ha traído nuevamente para que sigamos aprendiendo de su palabra. Amén. Y es de suma importancia que nosotros conozcamos lo que es la voluntad del Señor. Acompáñenme a Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30. Y vamos a leer, hermanos, los primeros 5 versículos. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias, Padre, le damos en esta hora por su bondad, misericordia, Señor, con la cual, Padre, nos ha permitido, Señor, acercarnos a su presencia, Padre, en el nombre de Jesús, para poder adorarle, exaltarle, Señor, y así también, Padre bendito de la gloria, disponer, Señor, nuestro corazón, Padre, para aprender, Señor, de su palabra, Señor, la cual, Padre, nos guía para que nosotros, Padre, podamos emplear, Señor, en nuestro diario vivir, Padre, la paciencia necesaria, Señor, para poder llevar, Señor, las situaciones, Padre, sabiendo de que usted tiene el control de nuestra vida, Señor. Permítanos, Padre Santo, que nosotros, Señor, identifiquemos, Señor, los problemas, Padre, que tenemos, Señor, primeramente los espirituales, Padre, reconociendo, Señor, que usted tiene todo el control de nuestra vida, Señor, y que se encarga, Padre, de todo aquello, Padre, que nosotros podemos necesitar hablando físicamente, Señor. Glorifíquese, Padre, en esta noche, Señor, en nuestra vida por medio de su palabra. Yo le pido, Señor, que me ayude, Padre, a interpretarla correctamente, Señor, y que sea de bendición, como lo ha sido, Señor, ya para mi vida, Padre, sea también de bendición para cada uno de mis hermanos y los amigos que estamos, Señor, reunidos en este lugar, Señor, con el anhelo y el deseo, Padre, de que un cambio, Señor, suceda en nuestra vida, Padre. Ayúdenos, Señor, a que anhelemos, Padre, que el cambio que suceda en nuestra vida sea primeramente, Señor, en lo espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, muchos, ¿verdad?, sabemos de que en la vida religiosa que lleva el mundo, no podemos decir dentro de la iglesia, porque sí hay, ¿verdad?, hermanos, bastante muchos que tienen buenas dádivas, pero en el mundo religioso bastantes se enfocan en dar al Señor o presentarse delante del Señor con ofrendas, haciendo obras delante, ¿verdad?, de nuestro Dios, buscando, creyendo pues de que de esa manera tendrán el favor de Dios, cuando Dios claramente ha hablado por medio de su palabra y ha dicho qué es lo que nosotros, qué es lo que Él demanda de nosotros. Por ejemplo, les voy a leer unos versículos en Miqueas capítulo 6, del versículo 6 en adelante, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice el versículo 8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el conocimiento, hermanos, el entendimiento que nosotros debemos de tener cuando nos presentamos, ¿verdad?, delante de la presencia de nuestro Dios. Debemos de saber de que nosotros primeramente debemos ofrecer a nuestro Dios
nuestro templo, nuestra vida como su templo, nuestro cuerpo. Sabemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual debemos de dedicarlo, hermanos, a nuestro Dios. Debemos de dedicarlo a nuestro Dios. Cuando leemos, hermanos, en este salmo, sabemos, hermanos, verdad, de que en el tiempo que fue escrito, verdad, aún no se había edificado el templo para Dios, como dice acá, ¿verdad? Cuando vemos en el subtítulo que tiene arriba, que dice que es una dedicación, dice, salmo cantado, dice, en la dedicación a la casa, dice, la dedicación de la casa. Entonces nosotros, hermanos, sabemos de que el templo no había sido edificado, pero como vemos, hermanos, que el deseo del salmista, nosotros podemos ver que en el deseo que él tenía, no solamente estaba haciendo los preparativos para poder edificar lo que era el templo para Jehová, sino que también él estaba ya planeando y estaba preparando estaba haciendo esos preparativos para dedicar, ¿verdad?, también lo que era la adoración a nuestro Dios, la adoración que se iba a hacer en lo que era la dedicación al templo de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿verdad?, debemos de hablar, hermanos, cómo nosotros, ¿verdad?, debemos de pensar. Como dije al principio, y lo que leía en Miqueas capítulo 6, nosotros debemos de tener siempre presente que debemos de presentarnos delante de nuestro Dios con el deseo de alabarle, hermanos, con el deseo de exaltar su nombre, pero primeramente, como la palabra especifica, nosotros debemos de buscar estar a cuenta con nuestro Dios, buscando el perdón, hermanos, por nuestras faltas, porque muchas veces consideramos como que estamos bien delante de Dios, pero la palabra dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos delante de Dios y lo hacemos a Él, ¿verdad?, mentiroso. Dice acá el Salmo en el versículo 1, en el Salmo 30 que tomamos, dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Dice el versículo 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando habla, hermanos, acerca de la sanidad, ¿verdad?, nosotros podemos pensar, hermanos, en nuestra vida, lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido una sanidad divina, una sanidad en nuestra alma, ya que nosotros, hermanos, no estábamos enfermos cuando el Señor vino y tomó nuestra vida y nos llamó para que nosotros sirviéramos, ¿verdad?, en su obra. Hemos recibido, hermanos, ¿verdad?, la sanidad divina, y aquí está hablando el salmista, ¿verdad?, y está dando la impresión también el salmista de que él está dando acción de gracia a nuestro Dios por, ¿verdad?, como una respuesta que él está dando a la oración que fue contestada, ¿verdad?, por lo cual él recibió también, ¿verdad? Podemos pensar en la sanidad física. Nosotros hemos sido sanados, hermanos, ¿verdad?, hablando espiritualmente, y muchos también han experimentado la sanidad física, lo cual muchas veces podemos considerarlo como un verdadero milagro, ya que unos han estado, ¿verdad?, al borde de la muerte en diferentes situaciones, pero Dios ha sido bueno, por lo cual, ¿verdad?, debe de haber agradecimiento en nuestra vida y debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios por todo lo bueno que Él es en nuestra vida. En el versículo 3 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ahora, hermanos, lo que nosotros sabemos, y hablando en lo espiritual, nosotros hemos sido, ¿verdad?, Dios dice la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así también, hermanos, nosotros podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, no solamente en lo espiritual, sino también nos ha dado una vida la cual hemos comenzado a vivir y nos ayuda cada día. Sabemos de que nuestra vida, ¿verdad?, hablando en lo físico, ha ido mejorando desde el momento que venimos, ¿verdad?, a la presencia del Señor. El Señor, ¿verdad?, nos ha dado vida, y así como también, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, dice que Él creó el hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y fue, dice, el hombre un ser viviente. Así es de que así nosotros, hermanos, llegamos a ser, cuando nosotros, hermanos, Dios nos creó, ¿verdad?, en el vientre de nuestras madres, permitió que naciéramos, pero nacimos con esa marca del pecado y vivimos cierta cantidad de años diferente, la situación en cada persona, vivimos pecando, y por lo cual llegamos a una mortandad espiritual. Pero dice la palabra, como lo dije anteriormente, Él nos ha dado vida, ¿verdad?, y nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora nosotros, hermanos, disfrutamos
disfrutamos de esa vida, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Porque es un gozo y alegría, hermanos, venir, presentarse delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos, y sabemos que, como dice, ¿verdad? Hemos escuchado que nosotros, hermanos, no todos tal vez tenemos el mismo sentir, muchas veces lo decimos por compromiso, que qué gran privilegio estar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y no lo estamos sintiendo. Prueba de ello es, hermanos, de que hay muchos, ¿verdad?, servicios en los cuales las caras que han dicho esas palabras no se ven acá en este lugar. Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir agradecidos con el Señor. Debemos de agradecer al Señor que nos ha dado vida, el deseo de buscar de Él, el deseo de conocerle más y el deseo de seguir viviendo para seguir honrándole a Él. En el versículo 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Cuando dice, hermanos, ¿verdad?, vosotros sus santos, sabemos que la palabra santos, hermanos, está relacionada, ¿verdad?, con el amor y la bondad con la cual el Señor nos ha recibido, ¿verdad?, en el pacto que Él, ¿verdad?, dio, el pacto de gracia. Y Él especifica cuando dice a vosotros, Él especifica que somos aquellos que estamos dentro del pacto y que tenemos una relación con nuestro Dios. Ahora, una relación con nuestro Dios, hermanos, no significa que vamos a vivir una vida religiosa. Viniendo a la iglesia, y cuando salimos de este lugar, como yo hoy en la mañana bromeando le decía a los hermanos, ¿verdad?, que terminó el culto, terminaron los ensayos, ahora pensamos en la carne, les digo yo. Pero hablando, ¿verdad?, de la carne que asamos en la parrilla, no es que salimos, ¿verdad?, de nuestra vida con la cual debemos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros, hermanos, siempre debemos de vivir agradecidos y saber, hermanos, que nosotros, al haber sido escogidos, cuando dice acá la palabra en el versículo 4, cantad a Jehová, dice, vosotros sus santos. Ese es un llamado para nosotros, hermanos, que nosotros debemos de cantarle con gozo y alegría a nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿verdad?, en el versículo 5 es donde quiero basar, hermanos, la predicación. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado ciertas situaciones, ¿verdad?, en las cuales nosotros caemos en graves errores, hermanos, caemos en grandes errores? Esto, hermanos, ¿verdad?, nos da a entender, cuando leemos este versículo, nos da a entender de que la misericordia de Dios es algo que nosotros tenemos por seguro. Porque la misericordia de Dios para todos aquellos que han creído en su palabra, sabemos de que es desde siempre y para siempre. Entonces nosotros podemos vivir confiados, hermanos, creyendo en las promesas del Señor. Debemos de saber de que la misericordia es para todos aquellos que le han recibido. Aquellos que están luchando por vivir una vida buscando la santidad, aquellos que están luchando por vivir una vida buscando de su presencia, no solamente, como lo he dicho, en este lugar, sino en todo lugar que nos encontramos. Debemos de detenernos, hermanos, y meditar, ¿verdad?, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación, cuál es nuestro testimonio en los lugares de trabajo, en cualquier lugar que nosotros frecuentamos. Es importante que nosotros cuidemos, hermanos, el testimonio de nuestra vida. Porque dice acá que por un momento, dice, porque un momento será su ira. Cuando la ira, hablamos de la ira, ¿verdad? La ira la puede experimentar en diferentes formas, pero sabemos, ¿verdad?, de que la misericordia, al estar la misericordia en nuestra vida, esa misericordia es la que nos lleva a buscar siempre, a estar a cuenta con nuestro Dios, buscando el arrepentimiento por cualquier situación que nosotros hayamos atravesado, cualquier situación que nos haya llevado a cometer grandes errores, ¿verdad? Muchos de estos errores, hermanos, que nosotros podemos cometer, ¿verdad?, el mayor de ellos es que nosotros podemos desesperarnos, en la situación que podemos estar pasando. La situación nos puede llevar a una desesperación en la cual nosotros pensamos, ¿verdad?, que las circunstancias no tienen ya remedio, que las circunstancias no pueden cambiar. Ahí nosotros estamos fallando en lo que es la fe. Porque si nosotros tenemos fe en Dios, que es un Dios todopoderoso, que ha hecho esas maravillas en nuestra vida, las cuales hemos experimentado, que hemos leído a través de la palabra del Señor, y nosotros creemos, hermanos, en todo eso, ¿por qué podemos desesperarnos y vivir una vida
angustiada por situaciones tan leves que basta que tengamos fe para que sean solucionadas. Porque el Señor tiene el control de nuestra vida. Cuando esas situaciones, hermanos, suceden en nuestra vida, que nos desesperamos, hermanos, sentimos, ¿verdad?, que son cargas, sentimos cargas, ¿verdad?, que se van acumulando día tras día, pero esto va en aumento, según nosotros nos vamos alejando de la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos del Señor por medio de la palabra, que busquemos del Señor, ¿verdad?, a través de la oración, para que esas cargas, como dijo el Señor, venid a mí los que están cargados y cansados, yo les haré descansar. Esas cargas se vayan minimizando y que no vayan aumentando, como muchas veces sucede, ¿verdad?, que día tras día nosotros experimentamos cosas, hermanos, y esas cargas vienen acompañadas también de muchos sufrimientos, los cuales nosotros somos los mismos responsables de que sucedan en nuestra vida. Porque cuando hay sufrimiento en nuestra vida y nosotros depositamos nuestra vida en las manos del Señor, hay descanso en nuestra alma. Hay descanso en nuestra alma y sabemos de que cualquiera que sea la situación, aún si llegáramos al momento de la muerte, dice la palabra que para el que cree en la palabra del Señor, el morir es ganancia. Yo creo en eso, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo sí creo en eso. Y como se ha mencionado también muchas veces, hermanos, como decía el apóstol Pablo, que no sabía si era mejor, ¿verdad? Él deseaba estar en la presencia del Señor, pero no sabía qué era mejor, no sabía si estar con ellos o quería irse con el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de anhelar, pedirle al Señor que siempre nos guarde, que nos guíe siempre para que nosotros, hermanos, experimentemos su favor en esta vida y experimentemos su favor en la vida venidera. Porque dice acá que su favor dura toda la vida. De manera que estos sufrimientos, ¿verdad?, que nosotros podemos estar atravesando en diferentes ocasiones, nos pueden llevar a pensar que Dios nos ha abandonado. Que Dios, ¿verdad?, nos ha soltado de su mano y que en sus planes y propósitos no nos incluye a nosotros, ¿verdad?, ni en lo más mínimo. Ese es uno de los peores errores que podemos cometer. Creer de que Dios nos ha dejado. Cuando nosotros hemos creído, hermanos, hemos vivido, nuestra vida ha sido transformada cuando venimos al Evangelio. Vivimos una vida de gozo y alegría, pero así lentamente nos vamos apartando de Él. Ese es el pensamiento que el enemigo mete en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón muchas veces, y empezamos a pensar de esta manera, y como decía, hermano, es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer, creer de que Dios nos ha salvado y no nos tiene incluidos en esos planes y propósitos que Él tiene para cada una de aquellas vidas que Él ha rescatado. Debemos de confiar, ¿verdad?, en nuestro Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios y no debemos, hermanos, de permitir que la desesperación, ¿verdad?, que la desesperación nos lleve a malinterpretar todo aquello que nosotros podemos estar pasando, a malinterpretarlo y ponerlo en nuestra vida de una forma negativa, porque muchas veces, hermanos, los cambios que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida va a incluir muchas cosas, hermanos, que a nosotros se nos va a ser difícil entender. Muchas veces esos cambios, hermanos, nos llevan a que nosotros, ¿verdad?, perdamos cosas y aún así no solamente cosas, sino a personas que nosotros amamos tanto, llegamos a perderlos, hermanos, en nuestra vida y nosotros pues podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que qué es lo que está pasando en nuestra vida. Eso es lo que nos puede llevar a pensar y a dudar de la palabra de nuestro Dios, cuando Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra y la inspiración que le dio al apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice de que nosotros sabemos de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces nosotros, ¿por qué debemos de dudar del Señor? Debemos de estar agradecidos, hermanos, y debemos de pedirle al Señor que siempre nos guarde, nos aparte de caer, ¿verdad?, en esos errores, hermanos. Porque nosotros, de otra forma, podemos llegar al momento de experimentar, aunque sea momentáneamente, ¿verdad?, esa ira. Pero nosotros debemos de enfocarnos, ¿verdad?, en dedicar nuestra vida para poder experimentar, ¿verdad?, lo que es el favor de nuestro Dios. No solamente en este tiempo que estamos viviendo. El anhelo de nosotros debe de ser
experimentar el favor de Dios también en la vida venidera. Una vida eterna que ha sido prometida a todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Y ahora, ¿por qué, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 4. Nosotros, dice acá el subtítulo de esta porción bíblica es Viviendo por la Fe. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando decimos que debemos de dar gracias a Dios, debemos de darla y de todo corazón, sin importar cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo. Porque nosotros, hermanos, vivimos por fe. Vivimos por fe. Y en el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué podemos, hermanos, nosotros quejarnos de cualquier situación que estemos pasando? Aquí el testimonio del apóstol, ¿verdad? En esta carta está diciendo, hermanos, y es como un mensaje para que nosotros también podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. Que la tribulación, cualquiera que sea la tribulación que nosotros estemos pasando, debemos de tomarla con gozo y alegría para poder glorificar el nombre de Dios y saber de que Él está obrando en nuestra vida. Dice acá el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso es lo que estamos hablando, hermanos, cuando decimos, ¿verdad? Del favor de Dios. El favor de Dios dura para toda la vida, es algo eterno, hermanos. Nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, y vivir esta vida. Esto es lo que significa, hermanos, vivir por la fe. Cuando dice dos versículos atrás, el versículo 16 dice, por tanto, el consejo dice, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstantemente se renueva día con día. Hablando, hermanos, acerca del Espíritu, ¿qué puede suceder en nuestra vida con lo que nosotros experimentamos diariamente? Enfermedades, nos golpeamos, podemos pasar tristezas también, podemos pasar un montón de problemas, pero nosotros, dice acá, que nosotros no debemos de desmayar, porque si nosotros vivimos por la fe, vamos a vivir, ¿verdad?, por medio del Espíritu y no por medio de lo que nosotros podemos ver. Entonces, hermanos, a pesar, ¿verdad?, de lo duro que sea la situación que nosotros estemos pasando, o la situación que nos traigan, ¿verdad?, los cambios que nosotros podemos experimentar en nuestra vida, nunca debemos olvidar que nuestro Dios es parte de nuestra historia, hermanos, parte desde el momento que nosotros, ¿verdad?, fuimos creados. Ha sido Dios quien puso su mano, quien nos guardó, quien permitió que nosotros naciéramos, quien permitió que nosotros creciéramos, y nos llevó hasta el día, hermanos, en el cual nosotros llegamos a ese momento tan maravilloso que fue cuando fuimos llamados, cuando nuestro corazón, ¿verdad?, fue alcanzado por su gracia y misericordia. Porque nosotros, hermanos, bueno, en mi caso, yo nunca busqué del Señor. Nunca busqué, y muchas de las veces, incluyendo la vez que me llevaron a esta célula donde yo digo que nací de nuevo, donde yo creí en la palabra del Señor, fue porque me invitaban. Porque muchas de las cosas a las cuales yo nunca estuve de acuerdo, ni me gustaba compartir, hermanos, en las células, ¿verdad?, era el desorden que se estaba haciendo, como aprendíamos esta mañana lo que hacían, ¿verdad?, cuando la Santa Cena, muchos llegaban a la célula y yo me daba cuenta por llegar a comer, hacer un desorden, ¿verdad? No era el hambre y sed de justicia por oír la palabra del Señor. Pero cuando yo escuché, ¿verdad?, la palabra del Señor y me enseñaron, me mostraron la Biblia, yo creí en esa palabra. Yo sé, hermanos, que el Espíritu Santo vino, hermanos, y me llevó a mí a tener un comportamiento diferente. Experimenté algo nuevo en mi vida, algo que cambió mi vida. Tanto así, hermanos, que aún en el trabajo que tenía, yo llamaba a la hora que era la célula, porque mi anhelo más grande era escuchar la palabra de Dios, cantar y gozarme con los hermanos. Y ese anhelo, hermano, yo doy gracias al Señor, porque hasta este día puedo decir de que el favor de Dios está conmigo, porque no ha desaparecido de mi vida. Y anhelo estar en este lugar cada vez que tenemos la oportunidad. Por eso, hermanos, nosotros
debemos de buscar siempre del Señor y nunca, hermanos, sin importar, ¿verdad?, que vengan cambios a nuestra vida, nunca debemos olvidar que nuestro Dios, ¿verdad?, ha sido, hermanos, el que nos ha creado y nos ha creado con un propósito, ¿verdad?, y que todo lo que Él hace, hermanos, es perfecto y todo tiene un final, ¿verdad?, un propósito bueno para cada uno de aquellos que han sido llamados. Y no solo aquellos, hermanos, ¿verdad?, los que hemos sido llamados, sino que la oportunidad Dios la está dando cada día por medio, ¿verdad?, de las predicaciones, cada día que ponen el corazón de cada uno de aquellos que asisten a la casa del Señor. Ya sea, como decía yo, de que lo hayan invitado, que lo hayan tal vez sin gana, vinieron, pero la palabra del Señor, cuando ponemos atención y creemos en su palabra, puede transformar la vida de aquel que está llevando una vida, diría yo, en sufrimiento, porque esa es la vida que se vive fuera de Cristo. Una vida de sufrimiento en la cual se puede poner de esa manera, de que lo que es, ¿verdad?, el enojo de Dios, ¿verdad?, la disciplina, Dios está poniéndola sobre cada uno de aquellos que están en rebeldía. Pero debemos de saber de que Dios da oportunidades, que el plan de Dios es perfecto para cada una de nuestras vidas, que es positivo y que trae buenos resultados a nuestra vida, como dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que nosotros debemos de saber, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es, dice, dice a los que conforme a su propósito son llamados. También sabemos, hermanos, ¿verdad?, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros creemos en eso, hermanos, porque muchas veces también hemos aprendido, ¿verdad?, a través de las predicaciones, y también lo sabemos, que nosotros perdemos de experimentar aquella bondad de Dios por nuestra rebeldía, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando ignorando, ¿verdad?, lo que hemos tal vez escuchado de la palabra del Señor, o hemos leído la palabra del Señor, que para nosotros las cosas que son imposibles, todas son posibles para Dios, y eso incluye el cambio de nuestra vida. El cambio de nuestra vida, tanto humanamente hablando como en lo espiritual. Nosotros debemos de confiar en nuestro Dios y saber de que Él puede cambiar nuestras vidas, porque todo es posible para Él. Él en un instante, hermano, puede transformar totalmente nuestras vidas. Él puede cambiar de rumbo la vida que nosotros podemos llevar por mucho deleite, por mucho afán, por mucho que nosotros queramos hacer en nuestra vida por nuestra propia cuenta. Dios, hermanos, con su poder puede transformar nuestra vida en un solo momento. En un abrir y cerrar de ojos. Y lo puede hacer, hermanos, ¿verdad?, como nosotros hemos visto, lo puede hacer, hermanos, muchas veces en formas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Ni siquiera nosotros podemos imaginarnos en qué forma o que es posible que pueden cambiar las cosas. Porque Dios actúa de una forma sobrenatural. Comenzando, ¿verdad?, por lo interior de la persona. Comenzando por cambiar el corazón, por cambiar la mentalidad del hombre, por cambiar, ¿verdad?, todo aquello que no tiene bueno dentro de él. Porque sabemos, hermanos, que todo lo que nosotros, hermanos, dice que la palabra nos enseña que de la abundancia del corazón salen las palabras. Entonces, ¿qué es lo que hay en la vida de aquel que está fuera de los caminos del Señor? Solamente malcriadezas, blasfemias, todo tipo de inmundicia. Por eso nosotros debemos de darle gracias al Señor y debemos de glorificarle, porque de una forma en la cual nunca pues nosotros llegamos a pensar, aquellos que hemos sido transformados, nunca llegamos a pensar en qué forma Dios nos iba a cambiar la vida. Hay muchos que su vida es transformada por situaciones que pasan en su vida y difíciles, enfermedades, accidentes, problemas, y vienen y recuerdan lo que han escuchado, leen y creen, y muchas veces el temor que se despierta en ellos es temor de ir al infierno, porque en los momentos difíciles que han pasado se han dado cuenta de lo vulnerables que somos nosotros, como la Biblia nos describe, que somos como la neblina, que por un momento está, luego se desvanece, que somos como la flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde se marchita. Muchos se dan cuenta de eso y despierta un temor en ellos. Pero aquellos que solamente leímos la palabra del Señor y creímos en ella,
Como decía el hermano Marlon, para muchos puede parecer locura, pero Dios tiene muchas formas de obrar. Muchas formas de obrar. Basta que uno crea en su palabra y su vida puede ser transformada en un momento. Esto, hermanos, lo ha demostrado el Señor a lo largo de toda la Escritura. Y es verídico para nosotros, hermanos, cuando hemos leído esas historias, hermanos, acerca de Abraham, acerca de Moisés, acerca del rey David. También, hermanos, ¿verdad? Como hemos escuchado, ¿verdad? Y hemos leído acerca de José, cómo su vida cambió después de haber sufrido aquel desprecio, después de haber sido vendido y haber llegado y tanto sufrimiento, cómo Dios tiene el propósito, ¿verdad? Para cada uno ya en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace pasar? Nosotros debemos de saber, hermanos, que nuestra vida, nuestra fe va a ser probada en nuestro diario vivir. Y es de esa manera que nosotros experimentamos cosas y problemas, ¿verdad? Que nosotros nos pueden llevar a cometer ese error, como lo he dicho, hermano, lo he mencionado, ese error de dudar de la palabra de Dios. Pero es, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada y nosotros debemos de prestar atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque tanto es así, hermanos, ¿verdad? Que en el mismo libro de Hebreos dice, en el capítulo 12, dice, nos hace un recordatorio acerca de estos hombres. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice acá, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de tener esa paciencia en nuestra vida. No debemos de desesperarnos porque, como lo he mencionado ya, la desesperación nos puede llevar a cometer, ¿verdad?, el error más grande de nuestra vida, que es dudar de la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar de que Él tiene el control en nuestra vida, ¿verdad? Y luego, cuando leemos acá, hace una descripción, ¿verdad?, de todo aquello que, de cada uno de estos hombres, pues, que aparecen, ¿verdad?, en las Escrituras, hermanos, y que son mencionados, ¿verdad?, como los héroes de la fe. Ellos creyeron en la palabra del Señor y caminaron. Por ejemplo, Abraham caminó solamente por fe, porque él caminó a una tierra, ¿verdad?, la cual él no había visto, pero por la fe y la creencia en el Señor él caminó. Así nosotros debemos de caminar, buscando dar gloria y honra a nuestro Dios, buscando honrarle por medio de la obediencia. Ahora, hermanos, el mejor ejemplo que nosotros, ¿verdad?, podemos tomar de las Escrituras, hermanos, es algo que nosotros hemos estado escuchando en estos días, y es acerca del apóstol Pablo, el cambio que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su vida cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, de que a partir de ese momento que nuestro Señor le habló, su vida fue transformada completamente. Por eso es que digo, hermanos, que nuestra vida puede cambiar en un momento. Nuestra vida puede cambiar en un momento, hermanos. Por eso debemos de estar, aquellos que hemos creído siempre, ¿verdad?, alertas. Siempre debemos de estar velando, porque podemos caer, como leíamos y escuchábamos, hermanos, ¿verdad?, que todo aquel que está firme, mire que no caiga. Nosotros debemos de cuidarnos, pero así también, ¿verdad?, está el consejo para aquellos que no han recibido al Señor, que pueden tomar, hermanos, este ejemplo como algo verídico que puede transformar su vida. No solamente lo que leemos en la Biblia, sino lo que vemos a nuestro alrededor. Muchos de nosotros, hermanos, ¿verdad?, tal vez los que estamos acá casi no me conocen mi vida pasada, pero hay personas que me conocen, hermanos, y saben cómo era mi vida de desordenada, y hemos habido otros, ¿verdad?, unos peores que otros. Pero cuando nosotros, hermanos, damos testimonio con nuestra vida, ya, hermanos, es una rebeldía total la que el ser humano, aquellos que nos rodean, ¿verdad?, demuestran delante de nuestro Dios, viendo cómo Dios puede obrar en cada una de nuestras vidas. Porque sabemos, hermanos, que así como Pablo fue transformado, ¿verdad?,
con una breve conversación, con un momento en la presencia del Señor, su vida fue completamente transformada. Su vida fue transformada y todo fue diferente para él de ahí en adelante. ¿Verdad? Cuando leemos en Hechos podemos leer un poco también unos versículos acerca de lo que sucedió, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice el versículo 1, Saulo, esto describe, hermanos, ¿verdad? Y sabemos por otras lecturas que hemos dado, hermanos, sabemos cuál era la vida y el comportamiento, ¿verdad?, de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanos, para poder creer, escuchar esa voz, muchas veces acá, cuando nosotros escuchamos acá, en cualquier lugar donde escuchamos la palabra del Señor, sabemos de que hay personas de que están escuchando la palabra del Señor, se les está hablando, se les está leyendo la Biblia, pero sin ser así, ¿verdad? Quieren ver para creer. Pero están tan ciegos que ven a su alrededor, como lo he dicho, hermanos, aquellos que hemos experimentado el favor de Dios y aún así no pueden creer. Ahora vemos cómo fue la transformación de la vida, ¿verdad? De la vida de Saulo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que para Pablo, ¿verdad?, él había sido un incrédulo. Él no solamente criticaba a la iglesia, sino que también, como hemos leído acá, él perseguía, ¿verdad?, con el propósito de destruir la iglesia. Y también, hermanos, sabemos de que después de que él hacía esto, hermanos, ¿verdad?, él llegó a ser perseguido. Ahora, hermanos, nosotros por eso debemos de tomar en cuenta que, como leía, ¿verdad?, nuestro hermano en Mateo, dice que nosotros somos bienaventurados cuando por causa de Cristo, ¿verdad?, nos vengan ciertas situaciones, desprecios. No es nada comparado a lo que sufrieron estos hombres, el apóstol Pablo y los apóstoles que escribieron las cartas. Lo que nosotros podemos sufrir no es nada comparado, aunque hay que admitir, ¿verdad?, que hay hermanos en los diferentes países por los cuales hemos estado orando de que sí están sufriendo, pero nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de adorar, acercarnos a la casa del Señor, venir a aprender de la palabra del Señor, y muchas veces despreciamos eso. Cuando hay hermanos que están siendo perseguidos, huyendo en diferentes situaciones, huyendo, ¿verdad?, en las selvas, huyendo en las cuevas, para poder reunirse y hablar de lo que es la palabra del Señor, nosotros debemos de dar gracias al Señor, porque así como el apóstol Pablo, también nuestra vida fue transformada en el momento que creímos. Nuestra vida fue transformada y experimentamos el favor de Dios en nuestra vida. Nosotros, hermanos, debemos de saber que ese momento que nosotros pasamos, porque si comparamos, hermanos, el tiempo que nosotros tenemos, tanto tiempo, y invertimos tanto tiempo en nuestra vida secular, son momentos los que nosotros tenemos para pasar delante de la presencia de nuestro Señor. Pero esos momentos que nosotros tenemos para pasar delante de la presencia del Señor, si lo sabemos aprovechar, nuestra vida va a ir mejorando cada día más. Nuestra vida espiritual, nuestra vida física también, porque solamente, hermanos, solamente el Señor puede darnos vida y
seguirnos ayudando a crecer, ¿verdad?, en nuestra fe. Con un momento que nosotros pasemos, ¿verdad?, con el Señor. Eso es un momento, no hablo, hermano, solamente el día que hay culto de oración. No hablo solo el día que nosotros podemos reunirnos en este lugar. Hablo del momento que nosotros podemos dedicar en aquel tiempo que tenemos libre en nuestros trabajos. Del tiempo que podemos dedicar también en nuestros hogares. Ese tiempo, hermanos, va a ser suficiente para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Eso, hermanos, así como cambió el Señor en ese momento, al apóstol Pablo también puede cambiar nuestra mentalidad, el propósito, ¿verdad?, de nuestra vida, y sobre todo también puede cambiar el destino eterno de nuestra alma. Porque de eso es lo que estamos hablando, hermanos, del favor de Dios que nosotros debemos de anhelar, de que dure para toda la vida, que dure con nosotros para toda la vida. De manera que no debemos, hermanos, desesperarnos, debemos de correr, ¿verdad?, esta carrera, como dice acá, con paciencia. Debemos de ir con paciencia, hermanos, y debemos de tener esa paciencia para buscar, ¿verdad?, al Señor. Debemos de buscar del Señor y debemos de observar cómo Él actúa en todo aquello que nosotros podemos tener preocupaciones. En todo aquello que nosotros nos puede estar agobiando, debemos de acercarnos al Señor y pedirle en oración. Pedirle en oración porque nosotros, hermanos, sabemos de que Él es el único que puede transformar nuestra vida. Salmo 90 nos habla de una petición. Si leemos, hermanos, en un versículo, encontramos una petición, hermanos, que nosotros debemos de presentar delante del Señor cada día. Una petición que debemos de presentar delante del Señor cada día. Versículo 14 del Salmo 90. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es una petición, hermanos, ¿verdad?, que Él nos sacie de su misericordia. Que nosotros seamos saciados de su misericordia. Y en la misericordia de Dios, Él nos permitirá que nosotros hagamos lo que dice acá, que le cantemos al Señor, que le cantemos con gozo y alegría y que nos alegremos todos nuestros días. Si tenemos al Señor, ¿verdad?, como nuestro Salvador en nuestra vida, ¿por qué nosotros debemos de preocuparnos? Nosotros solamente, hermanos, debemos de confiar en Él. Y podemos pasar tantas situaciones, tantos problemas, pero el Señor tiene el control de nuestra vida y Él se encarga de todo. Basta que nosotros confiemos en Él y pongamos, ¿verdad?, en práctica la tradición, ¿verdad?, de sabiduría que usaban o empleaban, ¿verdad?, los salmistas, aquellos que escribieron esos salmos tan hermosos, hermanos. Es una sabiduría que solamente Dios la puede dar porque ellos creían en el Señor y por fe. Y escribieron esos salmos. Ellos clamaban al Señor, hermanos, con sabiduría ponían sus peticiones delante de Él. Convertían, ¿verdad? Cuando leemos muchos de los salmos son oraciones. Y esas oraciones, ¿verdad?, iban teniendo una transición porque ellos comenzaban glorificando el nombre de Dios, expresando su confianza, poniendo delante del Señor el lamento, ¿verdad?, y pidiéndole al Señor por lo más principal, que era la sanidad de su alma. Y eso es lo que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto, porque nos enfocamos en todo aquello que nosotros podemos estar experimentando en nuestra vida. Nos enfocamos en las enfermedades, nos enfocamos en la escasez y empezamos a pedir. No pedimos como conviene. Por eso es que el apóstol, ¿verdad?, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice. Nosotros debemos de saber cómo pedir al Señor y pedirle lo más principal en nuestra vida. Salmo 41. Lo más principal en nuestra vida
que nuestra alma sea sanada. Salmo 41, versículo 4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Primero, hermanos, debemos de autoexaminarnos y reconocer nuestra condición, buscar el perdón que solamente Dios nos puede dar. El perdón de nuestros pecados, al nosotros ser perdonados, la sanidad viene automáticamente a nuestra alma porque esa paz es restaurada. Pero si nosotros vivimos en esa rebeldía creyendo de que estamos bien delante de Dios y podemos vivir como queremos, estamos bien equivocados. Y esto, hermanos, ¿verdad? Encontramos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, hermanos, nosotros hemos leído este maravilloso milagro. Cuando leemos del versículo 1 y ven el subtítulo, dice que Jesús sana a un paralítico. Hay una diferencia entre la sanidad espiritual y es lo primero que nosotros debemos de buscar, porque luego viene esa sanidad física, luego viene esa provisión, luego viene todo aquello de lo cual el Señor sabe que tenemos necesidad. Primero debemos de buscar nuestra sanidad espiritual. Dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, hablando de nuestro Señor, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de aquellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando vemos esto, hermanos, por eso digo de que nosotros a veces no vemos la preocupación de aquellos 4 que llevaban al paralítico. Ellos tenían fe de que el hombre podía ser sanado. Ellos tenían fe y por eso tomaron esa acción de bajar a aquel hombre por el techo. Pero aquí nosotros debemos de notar algo, hermanos, en esto, especialmente el versículo 5. Debemos de notar algo, que cuando el Señor, ¿verdad?, sanó a este paralítico, a quienes sus amigos lo habían, ¿verdad?, traído en su mismo lecho, ¿verdad?, y lo bajaron a través de aquel techo, hermanos, nosotros podemos ver que lo primero que Jesús dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, podemos aprender de esta lectura? Que nuestro Señor conocía el verdadero problema que este hombre tenía. El Señor, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo conocía el verdadero problema que tenía este hombre por ¿verdad? Él tenía el deseo y aquellos también que lo llevaban por la fe, sabían ellos que Jesús podía sanarlos. Ahora, conociendo, hermanos, ¿verdad?, los mismos que lo llevaban conocían el problema por la vista que ellos tenían, por lo que habían visto en aquel hombre, sabían de que el problema que tenía, ¿verdad?, era un problema físico. Y no solamente, hermanos, ¿verdad?, el problema físico es lo que nuestro Señor Jesucristo identifica acá en este lugar y lo hace evidente de que el problema principal del paralítico no era lo que podían ver aquella multitud que estaba alrededor de él, sino el problema principal del paralítico era el pecado. Por eso la palabra que dice acá en el versículo 5, dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor, ¿verdad?, conocía mejor el problema que tenía este hombre. Ahora, tal declaración, hermanos, ¿verdad?, sorprendió a toda aquella multitud que rodeaba al Señor. Esa declaración, hermanos, lo sorprendió porque
ante los ojos, ¿verdad?, de todas estas personas que le rodeaban, el principal problema por el cual habían llevado a ese hombre, conforme a la vista de ellos, el principal problema era aquel impedimento físico, el problema físico que él tenía, ¿verdad?, lo paralítico de él. Eso es lo que ellos podían ver. Pero el Señor, ¿verdad?, nuestro Señor en su omnisciencia, sabía cuál era el verdadero problema de este hombre. Por lo cual, ¿verdad?, el Señor hace el milagro primeramente perdonándole sus pecados. Perdonándole sus pecados. Y esto, hermanos, nos demuestra, ¿verdad?, que muchas veces buscamos, hermanos, así como lo hicieron estas personas. Buscamos, hermanos, nosotros del Señor por diferentes causas, por diferentes problemas externos que tal vez nosotros podemos estar experimentando en nuestra vida. Y esto sucede, hermanos, no solamente dentro de la iglesia, sino hablando, ¿verdad?, alrededor, ¿verdad?, hablando del mundo también. El mundo, cuando tiene sus problemas, busca de Dios, pero obviamente cuando ya sus problemas han sido solucionados por la misericordia de Dios, se olvidan de aquel que hizo la obra. Y esto es lo que sucede, como eso es lo que sucedió, hermanos, acá. Llevaban a este hombre por el problema físico, ¿verdad? Es el ejemplo que nos quiere dar acá. Ahora debemos de hablar siempre de nuestra salud primeramente espiritual. Nosotros debemos de pensar en nuestra vida espiritual antes de acercarnos al Señor y venir pensando en nuestros problemas. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, debemos de saber de que nosotros debemos de acercarnos con gozo y alegría, con libertad. Pero cuando nosotros venimos atribulados con esos problemas, un problema grave que cometí yo, hermanos, y es grande, y yo le pido al Señor que no vuelva a suceder. Yo no me congregué mientras mi esposa estaba en el hospital. Ahora, hermanos, ¿verdad?, según vamos entendiendo, hermanos, cuando digo, hermanos, que nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios, debemos de agradecerle por todo aquello que estemos pasando. Ahora puedo entender eso. Y ahora yo le pido al Señor que me dé la fuerza, que cualquiera que sea la situación que yo pueda estar pasando, siempre me permita sentir el deseo de estar en la casa del Señor. Amén. Porque eso es lo que... Y miren, hermanos, por eso es que digo yo que nosotros siempre debemos de dar testimonio. Sí. Porque los testimonios fortalecen nuestra vida, nuestra alma, nuestra fe. Sí. Yo cuando he escuchado, hermanos, testimonios de personas, ¿verdad? Hemos escuchado personas, hermanos que tenemos acá en este lugar han perdido seres queridos, han estado acá en este lugar y han dado testimonio cómo ellos han sido fortalecidos por el Señor. Entonces nosotros, hermanos, siempre debemos de glorificar al Señor, debemos de buscar nuestra sanidad. Primeramente nuestra sanidad espiritual. Primeramente, no debemos de buscar al Señor por los problemas que podemos estar viendo, ¿verdad?, en nuestra vida, problemas externos, ¿verdad?, problemas de salud, problemas de economía, problemas, ¿verdad?, matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con la familia o cualquier otra cosa, hermanos, o cualquier relación que se puede estar deteriorando ante nuestra mirada. Nosotros debemos de siempre buscar al Señor porque hay un deseo en nuestra vida de glorificarle y adorarle, de aprender cada día más de Él y saber de que Él nos puede guiar por el camino que nosotros debemos de seguir. Porque muchas veces, hermanos, esto sucede, y como lo repito, hermanos, tanto en el mundo como dentro de la iglesia, muchas veces sucede que buscamos al Señor solamente cuando tenemos los problemas. Problemas que nosotros podemos ver, problemas que tal vez podemos sentir en lo emocional, problemas que podemos experimentar, estar sufriendo enfermedades, estar sufriendo diferentes problemas. Mas, sin embargo, nosotros debemos de entender, hermanos, como lo he mencionado, que el tiempo, un breve tiempo que pasemos con el Señor nos trae la paz, la tranquilidad. Un tiempo corto en el sentido que tenemos ocupaciones. Ese tiempo debemos de dedicarlo al Señor en oración. Y el Señor, que conoce, ¿verdad?, nuestra vida en su omnisciencia, Él toma el control de nuestra vida y soluciona. Pero comienza, como dice acá, primeramente con lo que está más profundo en nuestros corazones y en nuestra alma.
perdonando el pecado. Debemos siempre meditar en eso, hermanos, reconocer que el Señor nos puede dar la salud, pero primero debemos de anhelar la salud espiritual. Debemos de buscar la solución espiritual en nuestra vida. Nosotros muchas veces podemos llegar, ¿verdad?, a sorprendernos, porque cómo el Señor obra en nuestra vida, porque muchas veces creemos que nosotros, ¿verdad?, sabemos qué es lo que nos está causando el dolor en nuestra vida, qué es lo que nos está causando aquella pena, aquella incomodidad, aquel sufrimiento. Nosotros pensamos en nuestra mente y creemos saber, ¿verdad?, cuál es la causa, especialmente, ¿verdad?, cuando encontramos la oportunidad de culpar a otros de nuestro problema. Entonces nosotros empezamos a justificarnos, pero nuestro Señor en su omnisciencia puede ver, ¿verdad?, el verdadero origen de todos aquellos problemas, dolores, heridas que nosotros podemos estar experimentando. Y el Señor tiene la disposición de sanarnos. Basta que nosotros tengamos fe y nos acerquemos a Él y le pidamos al Señor con fe. El Señor va a obrar en nuestra vida. Y de esa manera, hermanos, nosotros podremos ir experimentando, ¿verdad?, lo que la palabra nos enseña. Volviendo al Salmo capítulo 30, podremos experimentar lo que es el favor de Dios, el cual dura toda la vida, pero nosotros debemos de prestar atención a lo que es la palabra del Señor para que podamos experimentarlo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y como dice acá, en el versículo 5, dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hemos leído, hermanos, que nosotros podemos pasar problemas, los cuales, hablando en lo terrenal, son problemas leves, son tribulaciones cortas que nosotros debemos de pasar para que nuestra fe sea aprobada y nosotros demostremos que en realidad estamos confiando en el Señor. Dice que por la noche, ¿verdad?, durará el lloro. Podemos, hermanos, muchas veces quejarnos. Podemos quejarnos, pero no hay mejor lugar, no hay mejor opción que tomar para encontrar el consuelo, la paz en nuestra vida que la oración, que buscar del Señor. Porque cualquiera que sea el llanto que estemos experimentando, cualquiera que sea el sufrimiento, el Señor tiene la solución para nuestros problemas. Y todo esto basta que nosotros dediquemos un tiempo al Señor para pedirle al Señor y sobre todo pedirle que siempre nos ponga el anhelo y el deseo de compartir con aquellos que dan testimonio, no solamente con palabras, sino con sus vidas, porque lo han demostrado. Demuestran su firmeza a pesar de las situaciones que han pasado, a pesar del lloro, del sufrimiento que pueden haber tenido. Demuestran su firmeza en lo que es la fe para poder adorar al Señor, glorificar al Señor y darle gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Porque Él nos permite vivir una vida alegre, gozosa, y como decimos muchas veces, no lo demostramos físicamente, pero dentro de nosotros hay un cántico. Cantamos, muchas veces la gente se sorprende cuando nos mira cantando, porque nos mira pasar, ¿verdad?, bien serios. A mí me sucede ahí en mi trabajo, paso bien serio y buscan, ¿verdad?, siempre acercarme, a saludarme, ¿verdad?, pero con pláticas y yo ando tal vez ocupado, y paso serio, de repente me escuchan cantar, de repente me escuchan, ¿verdad?, cantar himnos, alabanzas, y hay un gozo y alegría en todo aquel que pone su confianza en el Señor, que confía en el Señor a pesar del sufrimiento que pueda estar pasando. Porque así, hermanos, como lo hizo, ¿verdad?, el Señor, nosotros sabemos, ¿verdad?, como lo hizo con ese paralítico. El Señor le dio la fortaleza a ese paralítico para que levantara su cama y saliera caminando de ese lugar. Pero lo más principal fue lo que hizo, perdonarle sus pecados. Así Él puede hacer lo mismo,
¿verdad?, por nosotros cuando nos acercamos a Él. Así Él puede hacer lo mismo por aquel que no ha conocido el amor de Dios, que no ha conocido el perdón. Él puede transformar la vida de cualquiera que le pida al Señor la sanidad espiritual. El Señor lo puede fortalecer para que pueda seguir caminando, para que pueda tomar esa cruz sabiendo de que el Señor está caminando con él, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque así como sanó a ese paralítico, como le dio la fortaleza, se la puede dar a cualquiera de aquel que se la pida. Y nosotros, hermanos, siempre que hemos confiado en el Señor, sabemos de las situaciones, muchas situaciones de las cuales el Señor nos ha sacado. Pero especialmente lo que ha hecho en nuestras vidas, hablando, ¿verdad?, en lo espiritual, especialmente lo que ha hecho en nuestras vidas, hablando en lo espiritual. Así nos ha dado la fortaleza. Ahora lo que nosotros, hermanos, debemos de entender, ¿verdad?, es que lo que nuestro Señor quiere es que nosotros seamos sanos por completo, ¿verdad?, no solamente en lo externo. Por eso es que la sanidad debe de comenzar de adentro. La sanidad debe de comenzar de adentro hacia afuera. Porque dice el Señor, ¿verdad?, que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. De manera de que ese cambio debe de comenzar en lo interior. Debe de comenzar, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Veamos unos versículos, hermanos, ya casi terminando. Veamos unos versículos en San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Perdón, hermano, me equivoqué en la lectura que traía. Pero ustedes, hermanos, han leído esa lectura donde el Señor habla acerca de lo que contamina al hombre. Nosotros debemos de saber de que la contaminación no viene por aquello que nosotros podemos ingerir, sino que la contaminación, el Señor dice que del corazón del hombre vienen, ¿verdad?, los malos pensamientos, las mentiras, los engaños, vienen los adulterios, vienen los homicidios, y hace una gran descripción, hermanos, en la cual nosotros creemos en esa palabra y sabemos de que nosotros, hermanos, nuestro corazón ha sido transformado porque esa era nuestra vida y no hemos llegado, hermanos, a la perfección que Dios nos quiere dar. Vamos a fallar muchas veces, pero sabemos de que mientras nosotros estemos confiando en el Señor siempre estará ahí para darnos ese perdón que nosotros busquemos en Él, y así Él guiará nuestra vida, de manera de que nunca debemos, hermanos, pasar por alto lo que el Señor nos dice en su palabra y lo que nos muestra, ¿verdad?, cuál es el verdadero problema. Cuando nosotros, hermanos, por medio de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero problema que tenemos en nuestra vida. Y uno de los problemas en todo creyente es el no reconocer que hay pecado en nuestra vida y estamos sufriendo por ese pecado. Debemos de confesarlo delante de nuestro Señor, buscar el perdón, y así también a todo aquel que está fuera de los caminos del Señor, que está viviendo una vida en un sufrimiento constante, debe de meditar en la palabra del Señor, debe de meditar en lo que escuchan las alabanzas, en los himnos, los cuales son predicaciones cantadas, y buscar ese perdón para que su corazón pueda ser transformado y pueda vivir un cambio que comience en su interior, y luego el Señor va a tomar el control de sus vidas y va a poder cambiar esa situación la cual pueden estar pasando. Cuando ellos hayan experimentado ya lo que es el favor de Dios, Dios, ¿verdad?, obrará en sus vidas, tomando en control y dando toda aquella solución a los problemas que puede estar pasando en cada una de las vidas, tanto como creyentes como incrédulos, así como lo hizo, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. De manera que nosotros, hermanos, debemos de confiar siempre en el Señor. Entonces, debemos de confiar siempre en el Señor, como lo que la palabra nos enseña, como nuestro gran sumo sacerdote. Debemos de confiar en nuestro Señor como nuestro mejor médico, nuestro mejor doctor,
como nuestro mejor consejero y debemos de aceptar, hermanos, el orden en el cual, ¿verdad?, nuestro Señor atiende cada una de nuestras necesidades, ya que nosotros, hermanos, día con día tenemos peticiones delante de Él. Día con día, y el Señor sabemos de que obra conforme a su misericordia y conforme a su tiempo. Pero lo que más nosotros, hermanos, debemos de enfocarnos es en pedirle que nos dé siempre esa sanidad espiritual, lo cual es una sanidad verdadera. Para aquellos que están sin Cristo, que no conocen el amor y la misericordia con la cual el Señor ha recibido a cada uno de aquellos que han creído y les ha permitido entrar en ese pacto, ¿verdad? El Señor siempre hace el llamado y dice que es necesario buscarle en tanto que Él está cercano, porque vendrán tiempos en los cuales la gracia se acabará, la misericordia se acabará y ya no habrá más oportunidad. La oportunidad es cada vez que escuchamos, ¿verdad?, la palabra del Señor, y es solamente, como aprendíamos esta mañana, por medio del Evangelio de Jesucristo, que la vida de cada uno de aquellos que le reciban en su corazón puede ser transformada. Así es de que meditemos, hermanos, en esa palabra. Sepamos que el sufrimiento, como dice el versículo 5 de Salmos 30, es como lo que describe en su segunda parte, que dice que el lloro, ¿verdad?, es por la noche solamente. Al llegar la mañana viene la alegría. Y nosotros, hermanos, al haber caído en su palabra, sabemos de que experimentaremos el favor que Dios ya ha manifestado en nuestra vida. Lo experimentaremos toda esta vida y la vida venidera. Y lo mismo puede vivir aquel que reciba a Cristo en su corazón como su único Salvador. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias le damos, Padre Santo, porque es su misericordia, Señor, la que nos permite estar de pie, Señor, estar en este lugar, Señor, aprendiendo de su palabra. Señor, le pedimos, Padre amado, que la palabra que hemos estudiado esta noche, Señor, haga un cambio, Señor, en la vida de aquellos, Padre, que están enfocados, Señor, en su problema, Señor, físico, que están enfocados en sus problemas externos, Señor. Que su palabra, Señor, haga un cambio, Señor, en esos corazones, Padre, para que puedan, Padre, entender, Señor, que el perdón, Señor, en su corazón es lo más principal, Señor, que es el principal problema del hombre, Señor. El pecado, Señor, que tiene, Padre, en su corazón. Transforme, Señor, esa vida, Padre, que puedan escuchar, Señor, esta palabra. Convénzalos, Señor, de pecado, Señor, de juicio, Padre, y llévelos a un arrepentimiento, Señor, para que su vida pueda ser transformada, Señor, y el mismo favor que nosotros hemos experimentado, Señor, también ellos lo puedan experimentar, Señor. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, alabamos y exaltamos su nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor bendiga.